La ocasión anterior estuvimos platicando ya algo sobre las excepciones previas, vimos algunas generalidades sobre el tema, vimos también eh, las particularidades de algunas de esas excepciones previas, iniciando por la excepción previa de incompetencia, platicamos también sobre las excepciones previas de demanda defectuosa, de litispendencia y de cosa juzgada, y la de falta de capacidad legal. Nos corresponde ahora platicar sobre la excepción previa de falta de personalidad. Esta excepción previa de la falta de personalidad a lo que hace referencia es a la existencia de algún problema con la legitimación. Recordarán que en alguna oportunidad platicamos sobre la legitimación y decíamos que en el proceso siempre existe una relación de carácter procesal, que es el vínculo jurídico que une al actor con el demandado. Siempre por la existencia misma del proceso se produce esta relación de carácter procesal. Para estos efectos no importa si tiene algún sustento o no la demanda, la relación de carácter procesal siempre va a existir. Desde el momento mismo en el que el juez le da trámite a la demanda y entonces nace el proceso, se produce esta relación de carácter procesal y por esa misma admisión de la demanda para su trámite, eh, se genera este vínculo entre el actor y el demandado. Como subyacente a esta relación de carácter procesal, se supone que existe una relación de carácter material. Y aquí sí hablamos de que la relación de carácter material solo se supone como existente. Esta no necesariamente va a existir, pero eh, parte de lo que el actor argumenta en su demanda es precisamente la existencia de esta relación de carácter material. Como algunos ejemplos, podríamos citar una relación entre acreedor y deudor que podría, entre muchos otros casos, generarse en el contrato de mutuo si se demandara en el cumplimiento de este contrato de mutuo. Entonces, como subyacente a la relación de carácter procesal, tendríamos una relación material invocada entre un acreedor y un deudor. Otro ejemplo, entre una esposa y un esposo habría también una relación de carácter material y como subyacente a un proceso que se tramitara entre esposa y esposo podríamos encontrar eh, la invocación de esta relación de carácter material en casos como un divorcio, una demanda de alimentos, etc. Otro ejemplo, entre un propietario y un usurpador, también existiría una relación de carácter material que podría ser invocada, por ejemplo, en una demanda de reivindicación de la propiedad. Insistimos sobre todo en el tema de que esta es una relación material invocada, es decir, es lo que el actor sostiene en su demanda. Esto no necesariamente va a ser cierto, pero para efectos de determinar la legitimación es lo que nos interesa en este momento. Nos interesa establecer qué es lo que el actor sostiene en su demanda y entonces partiremos o partirá el juez para calificar esa legitimación del supuesto de si fuera cierto lo que el actor dice en su demanda, ¿quién sería entonces el que por una parte tendría el derecho a demandar y quién sería el que tendría la, el que debería soportar esa demanda? Entonces, cuando existe coincidencia entre el demandante y aquel que de conformidad con los hechos expuestos en la demanda es el que tendría derecho a demandar, tendremos legitimación. Legitimación activa será en ese caso. Y también cuando existe coincidencia entre el demandado y aquel que de conformidad con los hechos expuestos en la demanda tendría que soportar esta demanda, también tendremos legitimación, será la legitimación pasiva. No importa en este momento si son ciertos los hechos expuestos por el actor en su demanda. Podría ser que la demanda realmente carezca de fundamento, que sea una demanda sin sustento que el actor planteó temerariamente, pero para efectos de calificación de la legitimación eso no interesa. Se parte del supuesto
de que esos hechos fueran ciertos y entonces, si así fuera, quién es el que tendría derecho a demandar y quién es el que tendría que soportar esa demanda. Entonces, como decíamos, cuando se da esa coincidencia entre aquel que es parte en la relación procesal, es decir, entre actor por un lado y demandado por el otro, y aquellos que, de conformidad con la relación material invocada, tendrían el derecho a soportar el derecho a plantear la demanda en el caso del actor o el que tendría que soportar la demanda en el caso del demandado, entonces hablaremos de legitimación. Como decíamos, cuando esa coincidencia se da entre el actor y el que tiene derecho a demandar, hablaremos de legitimación pasiva. Y cuando esa coincidencia se da entre el demandado y el que debe soportar esa demanda, hablaremos de legitimación pasiva. Si no existe esta coincidencia entre actor y la persona que tiene derecho a demandar, o no existe coincidencia entre el demandado y aquel que debe soportar la demanda, entonces no existirá legitimación y eso dará lugar a la interposición de una excepción previa de falta de personalidad. La excepción previa de falta de personalidad, entonces, a lo que alude es a la carencia de legitimación, que puede ser activa si el problema de legitimación lo encontramos del polo activo de la relación procesal, es decir, del lado del actor, o puede ser pasiva si el problema de legitimación lo encontramos del lado del demandado. En cualquiera de los dos casos podría interponerse esta excepción previa de falta de personalidad. La siguiente excepción previa que nos corresponde platicar es la de falta de personería. Esta excepción previa de falta de personería en general hace referencia a problemas con la representación. Ya en el curso también platicamos algo sobre la representación y decíamos que la representación consiste en la actuación en el proceso de una persona en nombre de otra. Es decir, una persona comparece al proceso ejercitando derechos que son de alguien más, pero no lo hace tratando de atribuirse intereses ajenos, sino porque existe entre ambas un vínculo en virtud del cual los actos del representante se entienden como hechos en nombre del representado. Y entonces, para que esas actuaciones del representante en nombre de su representado sean válidas, se necesita que esa representación cumpla ciertas características y el título con el que se acredita esa representación también cumpla ciertas características. Para efectos de el análisis de esta excepción previa, nos interesan sobre todo este par de normas que vemos por acá, los artículos 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 44, en principio, hace referencia a la capacidad procesal. Y entonces establece que tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Entonces ese primer párrafo va más por el lado de la excepción previa de falta de capacidad legal. Una persona que no tenga el libre ejercicio de sus derechos como un menor de edad o una persona declarada en estado de interdicción no tendrá capacidad procesal. Por lo tanto, para efectos de la interposición de esa excepción previa de falta de capacidad legal, pues ese sería el fundamento, cuando en el proceso actúa directamente y no a través de su correspondiente representante, una persona que no tenga el libre ejercicio de sus derechos, como decíamos, como un menor de edad o una persona declarada en estado de interdicción. Y eso lo refuerza luego el siguiente párrafo del mismo artículo 44, cuando dispone que las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Aquí ya en este segundo párrafo vemos una combinación de temas que interesan tanto a la excepción previa de falta de capacidad legal como a la excepción previa de falta de personería. ¿Por qué? Porque en cuanto a la excepción previa de falta de capacidad legal,
el segundo párrafo del artículo 44 básicamente prohíbe que las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos comparezcan directamente al proceso. Y si lo hicieran así, si comparece directamente al proceso un menor de edad o una persona declarada en estado de interdicción, se configurará esta excepción previa de falta de capacidad legal. Pero luego también está la posibilidad de que la persona sí comparezca a través de su representante. Si comparece la persona a través de su representante, estaremos en presencia de la institución jurídica de la representación, que es lo que interesa para efectos de la excepción previa de falta de personería, que es la que nos ocupa en este momento. Entonces dice que estas personas actuarán en juicio representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Entonces, pues ya tenemos ahí ciertos límites que tendría esa representación. La representación será conforme a las normas que regulen la capacidad de estas personas. Y entonces así tenemos, por ejemplo, que dentro de las disposiciones que regulan la patria potestad o que regulan la tutela, existen ciertos límites a esa representación legal. Entonces, si tuviéramos el caso de una persona que teniendo la representación legal de otra, comparece al proceso ejercitando esa representación legal, pero se excede de los límites que la propia regulación de esa representación legal le permite, ya tendríamos por ahí un problema con la representación. Sigue disponiendo este artículo 44 que las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Nuevamente vemos aquí una referencia a la representación que, como decimos, es lo que nos interesa para efectos de esta excepción previa de falta de personería. Luego sigue estableciendo este mismo artículo 44 que las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos. Yo siempre he sostenido que en este artículo tenemos un problema de redacción, o en este párrafo, mejor dicho, tenemos un problema de redacción, porque parecería la norma establecer la posibilidad de que figuren en el proceso como parte estas agrupaciones de personas sin personalidad jurídica. Y a mi juicio eso no es posible, porque para ser parte en un proceso es esencial que estemos tratando de una persona. Entonces, para que una agrupación de individuos pueda figurar como parte en un proceso, debería ser una agrupación de individuos que tenga personalidad jurídica. A mi juicio, de lo que trata la norma no es de que estas agrupaciones sin personalidad jurídica puedan actuar en el proceso, como dice aquí, a través de los directores, presidentes o personas que públicamente actúen en nombre de ellos, sino que en realidad de lo que trata o lo que se trató de regular aquí es que si existen estas agrupaciones de personalidad sin personalidad jurídica y hay alguien que públicamente haya actuado en nombre de ellas, debe entenderse para todos los efectos que esta persona se obligó personalmente y entonces este director o presidente se obligó personalmente y entonces si por ejemplo existiera un incumplimiento o la necesidad de reclamar algo de esta agrupación de personas, como no tiene personalidad jurídica, no demandaríamos a la agrupación como tal, sino existiría una responsabilidad personal de este director o presidente, de tal manera que se le demandaría a él en lo personal. Así entiendo yo la norma, o así entiendo que debe haber sido el sentido de la norma. Finalmente, el mismo artículo 44 dispone que el Estado actuará por medio del Ministerio Público, que actualmente es la Procuraduría General de la Nación la que ejerce esas funciones de representación. Y sobre todo para efectos de esta excepción previa de falta de personería, nos interesa el artículo 45 del Código, que dispone los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Entonces tenemos ahí una
eh, carga que va implícita con el hecho de ejercitar una representación, y es que en la primera gestión que realice ese representante debe justificar esa personería, es decir, debe acreditarle al juez que eh, tiene la representación, que el comparecente tiene la representación de esta otra persona a quien dice representar. Y entonces dice que para esos efectos se debe acompañar el título de la representación. Algún par de puntualizaciones en cuanto a este artículo, antes de que veamos entonces cuándo se configuraría la excepción previa de falta de personería. Primero, la norma ordena que se acompañe el título de representación. En alguna oportunidad mencionábamos en clase que en la práctica se han dado algunas discusiones respecto a cuáles son los alcances de esta disposición. Es decir, qué se trató de regular al establecer que debe acompañarse el título de la representación, y específicamente si de forma necesaria debe acompañarse el original de ese título de representación, o bien si se podría presentar alguna copia de ese documento. Pues en reiteradas oportunidades se ha tratado de sostener que la expresión título de representación a lo que hace alusión es al documento original. Es decir, si yo, por ejemplo, soy el administrador único de una sociedad anónima, el título de mi representación es el acta notarial de mi nombramiento. Y por lo tanto, según este criterio, que ya vamos a ver que no es el correcto, pues según este criterio, yo si comparezco al proceso para cumplir con esta disposición, si comparezco al proceso en representación de la sociedad para cumplir con esta disposición, y entonces justificar mi personería acompañando el título de mi representación, debería presentar el documento original, el original del acta notarial de nombramiento. Como decíamos, han sido varias las ocasiones en las que se ha tratado de sostener este argumento, pero la Corte de Constitucionalidad invariablemente ha sostenido lo contrario, y creo yo que de forma acertada. La Corte de Constitucionalidad ha indicado que no necesariamente debe presentarse el original del título de representación. Puede presentarse, por supuesto, pero en principio ahí hay un tema de orden práctico. No es práctico presentar al proceso el título de representación, pues por una parte, luego tendríamos que hacer un trámite para que se nos devuelva. Existe la posibilidad de que se extravíe el documento si se presenta al tribunal, y además existen personas que comparecen al proceso por medio de su representante que lo hacen reiteradamente. Por ejemplo, los bancos, cuando reclaman sus créditos, los emisores de tarjetas de crédito, etcétera, plantean muchísimas demandas, y entonces se dificultaría mucho el funcionamiento de la operación de estas sociedades o de su comparecencia al proceso si se exigiera que en cada caso se presentara el documento original. Eso al final de cuentas es un puro tema anecdótico, pudiéramos decir, porque las cuestiones de orden práctico no necesariamente son lo que debe regir aquí, sino en esencia es cuál es la regulación legal. Entonces centrémonos en el tema de cuál es el verdadero alcance, o cuál debería entenderse que es el verdadero alcance de la disposición. Como decíamos, hemos tenido reiteradas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad respecto a este tema. Y la Corte de Constitucionalidad acertadamente ha invocado a este respecto el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta es una disposición que la ubicamos dentro de las que regulan la prueba de documentos. Y entonces parecería, en principio, si nos regimos por la ubicación de la norma, parecería que es un tema no aplicable al caso que nos ocupa, porque aquí no estamos hablando de la prueba del proceso, sino estamos hablando del título de representación. Pero
Veamos el contenido de las primeras líneas de este artículo. La norma dispone, este artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, que los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Entonces la norma da distintas opciones para la presentación de un documento. En principio, el original, que entonces a ese respecto no tendríamos algún problema. Pero luego también permite que los documentos se presenten en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o cualquier otro procedimiento de reproducción similar. Para establecer esas distintas posibilidades de presentación del documento, la norma separa dos casos de procedencia. Por un lado, en segundo lugar, hace referencia a los documentos cuya agregación se solicite a título de prueba, es decir, las pruebas propiamente dichas. Un contrato, por ejemplo, que se quisiera presentar como prueba en el proceso, o mejor dicho, el documento que sea el respaldo físico de ese contrato, podría presentarse en original si es que este fuera un documento privado, por ejemplo. Y también podría presentarse en copia fotográfica, fotostática, fotocopia, etc. Lo mismo si el contrato estuviera contenido en una escritura pública, pues obtendremos un testimonio o una copia simple legalizada de esa escritura, y ese testimonio o esa copia simple legalizada pues lo podremos presentar al proceso. De hecho, ya que mencionamos el tema de la escritura pública, a continuación, ese mismo primer párrafo del artículo 177 indica que los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. A este respecto, la Corte de Constitucionalidad también ha dicho que estas opciones que da la norma de presentarlo en copia simple legalizada o en testimonio no excluyen la posibilidad de que pudiera presentarse una fotocopia de ese testimonio. Pero no es ese el tema que nos ocupa en este momento, sino que decíamos, para establecer esas opciones de que el documento se presente en original o en copia fotográfica, fotostática o fotocopia, la ley establece dos supuestos. En segundo lugar, hace referencia al documento que se presente como prueba. Entonces, el contrato podría presentarse en original o en fotocopia. Una factura que se quisiera presentar se podría presentar en original o en fotocopia, etc. Las pruebas propiamente del proceso. Pero en primer lugar, la norma hace referencia a una situación mucho más general: los documentos que se adjunten a los escritos. Y entonces, ¿cuál es el alcance de esto? Los documentos hace referencia a cualquier documento. Y son documentos que se adjunten a los escritos, a cualquier escrito. ¿La demanda es un escrito? Por supuesto que sí. ¿Y el título de representación es documento? Por supuesto que sí. Entonces, de conformidad con esta norma, y como insisto, es lo que ha sostenido acertadamente la Corte de Constitucionalidad, el título de representación que yo adjunto a una demanda es un documento que se está adjuntando a un escrito, y por lo tanto esta disposición es aplicable, en el sentido de que yo lo puedo presentar en original, pero también, si quiero, lo puedo presentar en fotocopia, en reproducción fotográfica, fotostática, etc. Entonces, de conformidad con esto, es válido presentar el título de representación en fotocopia legalizada o incluso en fotocopia simple. Siempre se recomienda como mínimo presentarlo en fotocopia legalizada, pero a lo que vamos es que no necesariamente debo presentar el original. Retomando el artículo 45 del código, decíamos que había dos aspectos que nos interesaba puntualizar. Por una parte, de si el documento debería ser original o no. Luego, el último párrafo de este artículo 45 dispone que no se emitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva.
Entonces, esto a lo que hace referencia es a que en muchos casos, en la mayoría de casos, el título de representación está sujeto a una obligación de registro. Así, por ejemplo, el nombramiento del administrador único o del gerente de una sociedad anónima está sujeto a una inscripción en el registro mercantil. Y lo que la norma dispone es que si yo presentara esa acta notarial de nombramiento sin que estuviera razonada por el registro respectivo, en este caso el mercantil, ese título de representación sería inadmisible en el proceso. Y, por ejemplo, otro caso que tenemos es el de los mandatos. Para los efectos de los mandatos existe un registro electrónico de poderes en el Archivo General de Protocolos y si se otorga un mandato hay que inscribir en ese registro el testimonio. Igual el registro electrónico de poderes razonará ese testimonio y si no acompaño esa razón a el testimonio de una escritura de mandato, pues ese documento tampoco es admisible como credencial de representación. Ahora, en el caso específico de los mandatos que otorguen las sociedades mercantiles, se ha dado alguna discusión también en la práctica, en el sentido de si además de su inscripción en el registro electrónico de poderes, este testimonio debería también estar inscrito en el registro mercantil. Y esto porque el Código de Comercio establece que dentro de los actos que deben inscribirse en el registro mercantil, en su artículo 338 indica, aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de lo siguiente. 1. El nombramiento de administradores de las sociedades, de factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante para operaciones de su empresa. Con base en esta norma, se ha querido sostener también en algunas ocasiones que siendo la sociedad mercantil un comerciante, los mandatos que otorgue, incluyendo los mandatos judiciales, estarían sujetos a esta disposición que obliga a inscribirlos en el registro mercantil. Entonces, lo que se ha tratado de sostener es que en esos casos no basta la inscripción del mandato en el registro electrónico de poderes, sino que además debería inscribirse en el registro mercantil. Y este es un caso que también se ha tenido que conocer en reiteradas ocasiones la Corte de Constitucionalidad. Y también de forma acertada la Corte ha indicado que no es obligatorio el registro de estos mandatos en el registro mercantil, porque la norma hace referencia a que deben inscribirse esos mandatos que otorguen los comerciantes para operaciones de su empresa. Y la comparecencia al proceso no es una actividad mercantil, por lo tanto no debe entenderse como una operación de la empresa y por lo tanto bastaría en ese caso su inscripción en el registro electrónico de poderes. Esto de que no sea obligatorio inscribirlo en el registro mercantil no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, cuando se dispone del tiempo suficiente, se recomienda hacer la inscripción también en el registro mercantil para evitar tener que entrar en este tipo de discusiones. Pero si hubiera necesidad o si ya no se puede realizar por cualquier circunstancia la inscripción al registro mercantil, estamos limitados de tiempo o lo que fuera, es preciso tener presente que esa inscripción no es obligatoria y por lo tanto no me podrían denegar el reconocimiento de esa personería que yo estuviera ejercitando con base en este mandato. Ya habiendo platicado de algunas generalidades de este par de artículos 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, corresponde entonces que platiquemos de algunos de los casos más comunes en los cuales se configura esta excepción previa de falta de personería.
Resaltamos aquí entre paréntesis que no son los únicos, pero sí son los más comunes. Decíamos en principio que esta excepción previa de falta de personería a lo que alude es a problemas con la representación. Y entonces dentro de los casos más comunes que pudiéramos encontrar sería el primero, que es el más burdo y tal vez el que no debería configurarse en la práctica. Una persona que carezca absolutamente de la representación. Yo afirmo ostentar la representación de alguien más y en realidad no tengo esa representación, pues entonces obviamente hay un problema de representación acá. Y si la demanda fuera admitida para su trámite en esas circunstancias, el demandado tendría derecho a interponer esta excepción previa de falta de personería. La otra situación, que sí ya se da con un poco de más frecuencia, es que teniendo esa representación, la persona no la acredite. Es decir, es alguien que, por ejemplo, sí es el gerente de una sociedad anónima, pero por olvido no se acompaña el acta de nombramiento a la demanda o no se acompaña una fotocopia legalizada de esa acta de nombramiento o como mínimo una fotocopia simple. Y entonces obviamente si no se acreditó esa representación, el juez en principio debería rechazar esa demanda con base en la disposición esta del artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil que obliga a acreditar la representación y acompañar el título respectivo. Si el título de representación no se acompañara a la demanda, esta debería ser rechazada. Pero eventualmente se dan casos en que a pesar de esa omisión del demandante, la demanda es admitida para su trámite y entonces nacería la posibilidad para el demandado de interponer esta excepción previa de falta de personería. La otra situación consiste en que el título de representación no esté registrado. Y entonces, como decíamos, en la parte final del artículo 45 del Código dispone que en esas circunstancias el título de representación no es admisible si no está razonado por la oficina respectiva. Y obviamente si no ha sido registrado, pues tampoco contará con la razón del registro. Entonces, si el título de representación no se registró, la demanda debería ser rechazada porque la representación no se acreditó en forma debida. Así, por ejemplo, si nuevamente pensáramos en un gerente de una sociedad que tiene un acta de nombramiento, pero este nombramiento no se inscribió en el registro mercantil y con la simple acta de nombramiento se pretende acreditar esa representación, pues obviamente nuevamente estamos otra vez en una situación en la que el juez debería rechazar esa demanda y que si el juez no la rechazara, pues la parte demandada estará posibilitada para interponer esta excepción previa de falta de personería. La siguiente situación consiste en que el plazo por el que se otorgó la representación hubiera vencido. Es decir, la representación se otorgó por un plazo definido y el plazo expira. Y a pesar de haber expirado, se trata de acreditar esa representación con ese documento. Ejemplos de esto, tal vez el más frecuente en la práctica, lo encontramos con fundamento en el artículo 162 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual dispone en su párrafo tercero que los administradores pueden ser unos socios. Serán electos por la Asamblea General y su nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de 3 años, aunque su reelección es permitida. Entonces, un administrador de una sociedad mercantil siempre va a tener su nombramiento con una duración limitada. Puede ser 3 años, puede ser menos, pero siempre va a tener una duración limitada. Si se tratara de ejercitar ese nombramiento más allá del plazo para el cual fue otorgado, entonces tendríamos ahí también un problema con esa representación. La norma a continuación dispone que los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones
aun cuando hubiera concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. Bajo la disposición esta del cuarto párrafo del artículo 162 del Código de Comercio que acabamos de leer, durante mucho tiempo se admitió en los tribunales que, aunque hubiera vencido el plazo de un nombramiento, mientras no se acreditara que esta persona ya tenía un sucesor que hubiera tomado posesión, el nombramiento todavía podía ejercitarse. Ya en épocas más recientes, la Corte de Constitucionalidad ha resuelto en un sentido distinto y ha sostenido que esta posibilidad de extender las actividades del administrador más allá del plazo por el que le fue otorgado su nombramiento debe entenderse solo para actividades internas de la sociedad, como el realizar convocatorias, por ejemplo, a asambleas de la misma sociedad, pero no para actos externos y especialmente no para la comparecencia al proceso. De tal manera que en estas resoluciones más recientes lo que ha sostenido la Corte es que si el plazo por el cual fue emitido el nombramiento ya expiró, no importa que no exista un sucesor que haya tomado posesión, de todos modos, aquel cuyo nombramiento ha expirado no puede válidamente comparecer al proceso. Entonces se vuelve un tema con el que hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo con otros títulos de representación, también podrían estar sujetos a un plazo, específicamente el mandato judicial, pues en muchas ocasiones se otorga por un plazo definido y hay que tener el cuidado de ver que el plazo no haya expirado, porque de lo contrario se podría configurar también esta excepción previa de falta de personería. Otra posibilidad es que el representante carezca de facultades suficientes, es decir, tiene su representación, la representación está vigente, pero esta persona tenía de una u otra forma limitadas sus facultades y pretende ejercitar la representación más allá de esas facultades. Por ejemplo, que es algo que se puede producir con relativa facilidad en el caso del mandato judicial, me otorgan a mí un mandato judicial solo para asuntos laborales, por ejemplo, y yo pretendo ejercitar ese mandato en un asunto civil, obviamente me estoy excediendo de las facultades que me otorgaron. De hecho, en temas de mandatos judiciales, se acostumbra incluso en algunas ocasiones extender el mandato específicamente para un proceso. Me otorgan un mandato judicial para que yo pueda representar a esta persona en el expediente número tal que se sigue ante el juez tal. Si yo quiero ejercitar ese mandato en un expediente distinto, pues obviamente me estoy excediendo de mis facultades y por lo tanto, si el juez admitiera una demanda presentada en esas circunstancias, la parte demandada estaría en la posibilidad de interponer una excepción previa de falta de personería. Luego dice por acá que esta excepción previa de falta de personería solo puede ser en la parte actora. Es decir, solo se puede configurar la excepción previa de falta de personería si el problema de representación lo tenemos con respecto al demandante. Si el problema de representación lo tuviéramos con respecto al demandado, no podría llegar a configurarse esta excepción. ¿Por qué? Porque si yo demando a alguien que pueda o deba comparecer al proceso a través de un representante, si yo demando a un menor de edad que necesariamente tendrá que comparecer al proceso a través de un representante, o si demando a una persona declarada en estado de interdicción que también debe comparecer al proceso a través de un representante, o si demando a una sociedad mercantil que también debe comparecer al proceso a través de un representante, yo demando directamente a la persona que a mí me interesa, directamente al menor de edad, o directamente a la persona declarada en estado de interdicción, o directamente a la sociedad. Por eso hemos reiterado en algunas otras clases que es erróneo indicar en la demanda que comparezco a demandar, por ejemplo, a la sociedad X por medio de su representante legal. Yo no demando a la sociedad por medio del representante legal, yo demando a la sociedad. Ya luego, si la sociedad comparece al proceso, entonces lo hará a través de su representante legal. Pero ese ya es un tema de
la parte demandada, no de la parte actora. Entonces, la excepción previa solo puede configurarse con respecto a la parte actora. Si yo como demandante tengo un problema con mi representación, que se configure alguna de estas situaciones que vimos aquí en los ejemplos, alguna otra similar, de tal forma que no se pueda entender que yo acredité válidamente mi representación y que por lo tanto el juez no debió haberle dado trámite a esa demanda. Si a pesar de eso le da trámite, entonces se configurará esta excepción previa. En cuanto al demandado, nuevamente, si este demandado compareciera al proceso, digamos una persona jurídica comparece al proceso a través de un administrador único cuyo nombramiento ya está vencido, entonces ahí la forma, y si el juez le diera trámite a esa contestación de demanda, supongamos que es lo que está presentando la parte demandada, si el juez le diera trámite a esa contestación de demanda, pues obviamente lo que tendría que plantear el actor ahí no es una excepción previa de falta de personería, pues en principio porque la posibilidad de interponer excepciones previas solo le corresponde a la parte demandada, no a la parte actora. Entonces, si el demandante quisiera, en el caso de este ejemplo, hacerle ver al juez que no debía haberle dado trámite a esa contestación de la demanda por haber vencido el nombramiento, lo que tendría que hacer sería impugnar esa resolución que le hubiera dado trámite, en el caso del ejemplo, al escrito de contestación de la demanda. Luego tenemos un caso curioso, que es el del inciso séptimo del artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los restantes incisos de ese artículo 116 contienen una excepción previa a cada uno de ellos. Y el artículo 117 contiene una excepción previa adicional. Pero decíamos, decíamos la clase anterior, aunque el artículo 116 solo tiene 11 incisos, y además de este tenemos el 117, en realidad tenemos 15 posibles excepciones previas, y eso es porque este artículo 116 no contiene la regulación de una excepción previa, sino en realidad son 4 posibles excepciones previas totalmente diferenciables entre sí, que están contenidas en un mismo inciso. Si tomamos el artículo 116 del Código, lo que la norma establece es que el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Y si nos vamos al inciso séptimo, textualmente indica falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Pero todo esto que dice aquí, como insistimos, no es una excepción previa, no existe una excepción previa que tenga todo ese nombre, sino, como vamos a ver a continuación, aquí están contenidas 4 posibles excepciones previas. Entonces, la norma hace referencia a 4 elementos distintos. Por un lado, el plazo y la condición, y por el otro lado, el derecho y la obligación. Y de la combinación entre estos encontramos esas 4 posibles excepciones previas. Entonces podríamos tenemos que tomar un elemento de los que ven ustedes al lado izquierdo de sus pantallas en un color como rosado y combinarlo con un elemento de los que ven al lado derecho en un color verde. Y entonces podríamos tener una excepción previa que se refiera al plazo con respecto a un derecho. Otra excepción previa distinta es la que se refiriera al plazo con respecto a una obligación. Luego tenemos una excepción previa que se refiera a la condición con respecto a un derecho. Y finalmente, una excepción previa que se refiera a la condición con respecto a una obligación. Y ahí tenemos las 4 excepciones previas posibles contempladas en este inciso séptimo. En cuanto a la condición es un tema sobre todo que traemos del derecho civil. Y entonces del derecho civil recordaremos que existen 2 tipos de condiciones. Las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. En general, antes de entrar a esta clasificación de las condiciones,
deberíamos recordar en qué consiste una condición. Una condición es un acontecimiento futuro e incierto, de cuyo acaecimiento depende el nacimiento o extinción de derechos u obligaciones. Es un acontecimiento futuro, es decir, algo que todavía no ha ocurrido, pero es algo que podría ocurrir en un futuro, no necesariamente. Por eso es que el siguiente elemento de la definición es que es un acontecimiento incierto. En este momento no ha ocurrido, puede ser que ocurra en un futuro, pero también puede ser que nunca llegue a ocurrir. Y entonces, si el acontecimiento efectivamente llegara a producirse, entonces dice el resto de la definición, de esto depende el nacimiento o extinción de derechos u obligaciones. Y de esta doble posibilidad que establece la definición al final, el nacimiento de derechos u obligaciones o la extinción de derechos u obligaciones, es de donde sale esta clasificación de las condiciones en suspensivas y resolutorias. Entonces, ahora sí, retomando esta clasificación, tenemos por aquí en celeste las condiciones suspensivas y en amarillo las condiciones resolutorias. Y luego tenemos algunos momentos en la línea del tiempo que son relevantes para establecer la diferencia entre una condición suspensiva y una condición resolutoria. Por una parte tenemos la celebración del acto o del contrato que va a estar afecto o sujeto a la condición. En algún momento futuro tenemos la posibilidad de que esa condición efectivamente se cumpla. Y entonces la diferencia nos la marca cuál es el periodo de tiempo durante el cual ese acto o contrato surte sus plenos efectos jurídicos. En el caso de la condición suspensiva, vemos por aquí que se celebra el acto o el contrato y transcurre cierta cantidad de tiempo entre esa celebración del acto o contrato hasta el cumplimiento de la condición. Durante todo ese tiempo, el acto o contrato no surte sus plenos efectos jurídicos, es decir, el derecho o la obligación que surgen de él no son perfectos, no tienen plenos efectos jurídicos. Esos plenos efectos jurídicos se producen hasta que se cumple la condición. Cumplida la condición, entonces el acto o el contrato o el derecho o la obligación que resultan de él surten plenos efectos jurídicos. En el caso de la condición resolutoria es a la inversa. Desde que el acto o el contrato se celebran, surten plenos efectos jurídicos. Y en esa situación nos mantenemos hasta que en algún momento en el futuro se cumple la condición. Cumplida la condición, cesan esos efectos jurídicos. Por eso es que la definición de condición nos decía es un acontecimiento futuro e incierto de cuyo acaecimiento depende el nacimiento de derechos u obligaciones. Es una posibilidad que se da en las condiciones suspensivas. Y la otra posibilidad, decía, es la extinción de derechos u obligaciones, que es la que se da en el caso de la condición resolutoria. Antes de continuar por acá, la condición tiene alguna dificultad de comprensión y por eso nos detuvimos a hacer esta explicación y sobre todo la mención de esta clasificación de las condiciones en suspensivas y resolutorias. El plazo en realidad no da mucho problema. El plazo, cuando hablamos de plazo, hablamos de un cierto periodo de tiempo. Entonces, el plazo en realidad es un acontecimiento futuro y cierto, a diferencia de la condición en la que el acontecimiento futuro es incierto. En el caso del plazo es cierto, es algo que necesariamente va a ocurrir en un futuro. Normalmente pensamos en el plazo establecido en una cantidad de tiempo específica, un plazo de 5 días o de 2 meses o de 10 años, lo pensamos en esa forma. Pero también cuando si sujetáramos
el nacimiento o extinción de los derechos o obligaciones a un acontecimiento que necesariamente va a ocurrir, aunque no supiéramos cuándo, también estaríamos hablando de un plazo. Así, por ejemplo, si se sujeta el nacimiento o extinción de derechos u obligaciones al fallecimiento de una persona. Esta persona necesariamente va a fallecer. No sabemos cuándo, pero va a fallecer y esto también debería ser considerado como un plazo. Por el otro lado, decíamos, tenemos del lado derecho de la pantalla en verde los derechos y las obligaciones. Y para entender por qué en este inciso séptimo hablamos en algunos casos de derechos y en otros de obligaciones, deberíamos partir de qué ocurre con las obligaciones. Y para entender el tema, veamos un ejemplo relativamente sencillo que es el de la compraventa. En el contrato de compraventa tenemos dos obligaciones principales, que son el pago del precio o dos prestaciones principales. Mejor no las mencionamos en este momento con el nombre de obligaciones, sino de prestaciones. Dos prestaciones principales que son el pago del precio y la entrega del bien. Y en ese mismo contrato tendremos dos partes del contrato, que son el comprador y el vendedor. El pago del precio. El pago del precio, como vemos aquí en la gráfica, es un derecho para el vendedor. Si yo vendo un bien, tengo el derecho, el principal derecho que adquiero como consecuencia del contrato de compraventa es que me paguen el precio. Y ese mismo pago del precio es una obligación para el comprador. Si alguien compra un bien, su principal obligación es pagar el precio. Entonces vemos que una misma prestación, que es el pago del precio, será un derecho para el vendedor y una obligación para el comprador. Y lo mismo con la otra prestación principal que decíamos es la entrega del bien que vemos por aquí en amarillo. Esta es un derecho para el comprador. El comprador tiene el derecho a que le entreguen el bien que compró y es una obligación para el vendedor. Entonces, nuevamente, una misma prestación que es la entrega del bien es un derecho para el comprador y es una obligación para el vendedor. Entonces, perdón, regresamos aquí a la diapositiva anterior. Entonces decíamos, para efectos de las situaciones aquellas en las que existe un contrato bilateral, es decir, un contrato en el que se generan derechos y obligaciones para ambas partes, pues tendremos en un mismo caso una prestación que para una de las partes es un derecho y para la otra es una obligación, como el pago del precio en este caso, que es un derecho para el vendedor y una obligación para el comprador, o la entrega del bien, que es un derecho para el comprador y una obligación para el vendedor. Entonces, cuando aquí en el cuadro este vemos esa separación entre la posibilidad de interponer la excepción referida al derecho o referida a la obligación, no estamos tratando de estos casos en los cuales existen obligaciones bilaterales o en los cuales existen situaciones o prestaciones que para una de las partes es un derecho, para la otra la obligación. En todos estos casos, sí se debiera interponer alguna excepción previa porque no se ha cumplido o algún plazo o alguna condición, deberíamos interponer la excepción previa referida a la obligación. Como insistimos, vamos a tener al mismo tiempo un derecho y una obligación, o mejor dicho, una prestación va a ser al mismo tiempo derecho y obligación, derecho para una parte y obligación para la otra. Pero para que la distinción esté clara, en todos esos casos la demanda o la excepción previa, perdón, la plantearíamos referida a la obligación. Y entonces queda la pregunta, ¿cuándo debería
interponerse esta excepción previa o alguna de estas excepciones previas referida al derecho. Lo que ocurre es que tenemos muchos casos, muchos procesos basados en alguna situación como esta que vemos en la gráfica, basados en alguna relación de carácter personal, alguna relación perteneciente al derecho de obligaciones. Entonces decíamos, en todos esos casos vamos a tener una prestación que es un derecho para una de las partes y una obligación para la otra. Y en todos ellos plantearemos la excepción previa si hubiera necesidad o si hubiera la posibilidad referida a la obligación. Pero luego tenemos ciertos casos en los cuales simplemente la ley permite que, dadas ciertas circunstancias, una persona pueda plantear una demanda. Pero no existe una obligación correlativa de la otra. ¿Qué queremos decir con esto? Regresemos en principio a la parte inferior de esta diapositiva que tenemos. El caso de la compraventa, en el cual existen dos prestaciones principales. Una es el pago del precio y otra la entrega del bien. Lo normal, la situación corriente, lo que debería ocurrir es que el contrato de compraventa fuera cumplido de buena fe. Y entonces, si yo soy comprador de un bien, pues de buena fe debería pagar el precio de ese bien y el vendedor de buena fe debería entregarme la cosa comprada. Entonces yo como comprador tengo derecho a exigir directamente del vendedor que me entregue el bien y él como vendedor tiene derecho a exigirme directamente a mí como comprador que le pague el precio. Y todo eso podría ocurrir perfectamente sin una intervención judicial. Ahora, hay ciertos casos en los cuales decíamos la ley simplemente establece el derecho de una persona de demandar algo, pero no establece una obligación correlativa de otra persona. Y normalmente en esos casos el demandado o aquel que debe soportar la demanda no puede ni siquiera, aunque quisiera, concederle algo a la otra persona por fuera del proceso, sino simplemente debe soportar esa demanda y ambas partes deben esperar la decisión del juez. Así, por ejemplo, si se configura una situación en la cual eh, existe inexistencia de alguno de los requisitos necesarios, de los requisitos esenciales de un negocio jurídico. En esa situación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Civil, algún interesado puede demandar la nulidad absoluta de ese negocio jurídico. Nace entonces para ese interesado un derecho a demandar, pero no existe una obligación correlativa de alguien más. Nadie, ni siquiera el que esté legitimado pasivamente para figurar en ese proceso, puede otorgarle por fuera del proceso esa nulidad que este demandante o eventual demandante pretende. Es algo que necesariamente tiene que reclamársele al juez, o tiene que reclamarse a través del juez, mejor dicho. Entonces, tenemos simplemente en esos casos un derecho establecido por la ley dadas ciertas circunstancias. Se puede plantear esta demanda, pero no existe una obligación correlativa como en el derecho de obligaciones. Y entonces, para diferenciar ambos tipos de procesos, aquellos que se basan en el derecho de obligaciones y aquellos que no, entonces haríamos uso de esta clasificación que vemos aquí en los cuadritos verdes. Si el tema se basa en derecho de obligaciones y tenemos una relación entre acreedor y deudor, una relación en la cual una de las partes tiene un derecho y correlativamente a ese derecho la otra parte tiene una obligación, si hubiera posibilidad, plantearíamos la excepción relativa a la obligación. Y si fuera alguna de estas otras situaciones en las que no existe esta correlación entre derecho y obligación, sino simplemente dadas ciertas circunstancias, la ley permite que se pueda plantear una demanda, deberíamos interponer
la demanda, la excepción previa, perdón, si fuera el caso, referida al derecho. Continuamos con esta excepción previa y entonces vemos aquí algunas normas que son relevantes para continuamos con estas excepciones previas, que son 4, y vemos algunas disposiciones que son relevantes respecto a ellas. Primero, en cuanto al plazo, dice por acá que deberíamos consultar el artículo 1279 del Código Civil. La norma indica el plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. En cuanto a la condición, un par de artículos, el 1269, que dispone en los negocios jurídicos condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Que era más o menos, esto más o menos recoge la definición de condición de la que hablábamos hace algunos instantes. Y luego el 1270, que dispone que el negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. Aquí existe algún problema de redacción de la norma, porque indica que el negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición. En realidad aquí no está haciendo referencia de forma general al negocio condicional, sino está haciendo referencia al negocio condicional en el cual la condición es suspensiva. Entonces sí tiene sentido que afirmemos que ese negocio surtirá efectos desde el cumplimiento de la condición, porque como veíamos en la gráfica un par de diapositivas antes, mientras no se cumpla esa condición, el derecho o la obligación no surte plenos efectos jurídicos. Y entonces veamos algunos ejemplos por aquí, ya combinando estos distintos elementos. Decíamos que las 4 excepciones que están recogidas en este inciso séptimo del artículo 116 del Código, las encontramos combinando un elemento del lado izquierdo que vemos aquí en un color como rosado, es decir, puede ser el plazo o puede ser la condición, solo uno de ellos, con alguno de los que vemos del lado derecho. En color verde puede ser el derecho o puede ser la obligación. Y entonces dice por aquí una excepción que se refiera al plazo con respecto al derecho. La excepción previa en ese caso sería una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeto el derecho que se hace valer. Como decíamos, no existe una excepción que tenga el nombre tal como lo establece el inciso séptimo, sino el inciso séptimo, más que establecer un nombre de una excepción previa, lo que establece son 4 distintas posibilidades y el nombre lo tenemos que ir armando por esta combinación de elementos. Entonces, en este primer supuesto, el nombre de la excepción sería excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeto el derecho que se hace valer. Y cita por aquí la diapositiva que el ejemplo lo encontraríamos en la declaración de prescripción que está regulada en el artículo 1501 del Código Civil. Veamos el texto de la norma. El artículo este dispone que la prescripción extintiva, negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. Y entonces tenemos una posibilidad cuando esta prescripción se ejercita como acción, tenemos un cierto supuesto en el cual la ley le permite al deudor que plantee una demanda. Si yo soy deudor de una obligación, todas las obligaciones están sujetas a un plazo de prescripción. Entonces, si yo soy deudor de una obligación y transcurre el plazo de prescripción al que hubiera estado sujeta esa obligación, yo tengo 2 opciones. Puedo esperar para eterna memoria
Si el acreedor en algún momento plantea su demanda, para entonces yo interponer una excepción previa de prescripción. O puedo, si quiero desde ya conseguir la certeza jurídica respecto al tema, ser yo como deudor el que demande al acreedor para que el juez declare prescrita esa obligación y que como consecuencia de la prescripción la obligación ya quedó extinguida. Entonces, en ese caso, supongamos que se plantea esta demanda pidiendo la declaración de prescripción, pero se plantea antes de que efectivamente se cumpla el tiempo. Supongamos que era una obligación sujeta a un plazo de prescripción de 5 años y se plantea la demanda bajo bajo la errónea creencia de que el plazo de prescripción que era aplicable a esa obligación no era de 5 años, sino era de 3. Y entonces se plantea la demanda cuando habían transcurrido 3 años y medio, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es, en general, el artículo 1501 del Código Civil lo que hace es, dadas ciertas circunstancias, le da al deudor el derecho de demandar una declaración de prescripción. Y esas circunstancias que tienen que darse es que haya transcurrido el plazo de prescripción. Si la demanda se plantea antes de que transcurra ese plazo de prescripción, entonces no se habrá cumplido el plazo en cuestión y por lo tanto se podrá hacer valer esta situación mediante una excepción previa, que será la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeto el derecho que se hace valer. Es decir, el derecho que se hace valer estaba sujeto a un plazo, a que transcurrieran más de 5 años sin que se hubiera planteado alguna reclamación con respecto a esta obligación. Y la demanda se presenta antes de que transcurra ese plazo, entonces se configura esta excepción previa. Siguiente posibilidad, vemos aquí con una flecha morada una excepción previa que se referiría al plazo, pero ahora con respecto a la obligación. Sería en este caso una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta a la obligación que se hace valer. Tendríamos entonces una situación en la que existiría una relación entre acreedor y deudor, una situación correspondiente al derecho de obligaciones. Por lo tanto, la demanda o la excepción previa, mejor dicho, la plantearíamos referida a la obligación. El artículo 1280 del Código Civil dispone que no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Y el resto de la norma no nos interesa. Entonces recogemos la disposición que encontramos al principio de este artículo. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Y esto es aplicable para cualquier caso en el que una persona tenga una obligación para con otra. Si le quieren exigir el cumplimiento de esa obligación, que cumpla la prestación debida antes de que transcurra el plazo, se podría interponer esta excepción previa. Así, por ejemplo, si la demanda se basara en el cumplimiento de un contrato de mutuo, por ejemplo. Si yo celebro un contrato de mutuo, me comprometo a pagar una cantidad de dinero y me obligo a pagar esa cantidad de dinero. Hoy es 16 de marzo, me obligo a pagar esa cantidad de dinero. El contrato lo celebramos en enero de este año y yo me comprometí a pagar esa cantidad de dinero el 20 de abril del 2020. Si me reclamaran esa obligación hoy, que es 16 de marzo, no se ha cumplido el plazo a que está sujeta esa obligación. Por lo tanto, en aplicación de esta norma, no me pueden exigir el cumplimiento de esa obligación, y si me lo exigieran antes de que venza el plazo, yo podría interponer esta excepción previa, que sería una de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta la obligación que se hace valer. Siguiente posible situación la vemos ahora con una flecha celeste, una excepción previa que se refiriera a la condición con respecto al derecho. Sería entonces una excepción previa
de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer. Y vemos aquí como posible fundamento de esta excepción el artículo 155, inciso cuarto del Código Civil. Este artículo 155 es el que trata sobre las causales para obtener la separación o el divorcio. Y entonces la norma indica que son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Cuarto, la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Decíamos que las excepciones previas con base en este inciso séptimo del artículo 116 del Código las vamos a plantear referidas al derecho cuando no existe esa relación entre acreedor y deudor. Obviamente en el caso del divorcio, en cuanto a la disolución del vínculo conyugal, no existe esa relación entre acreedor y deudor. No es que dadas ciertas circunstancias, yo como esposo pueda exigirle algo a mi esposa, pueda exigirle el divorcio a mi esposa. Lo que hace la ley en estos casos es que dadas ciertas circunstancias, que son estas causales de divorcio, me permite que yo plantee una demanda de divorcio. Y entonces por eso la excepción previa necesariamente la tendría que plantear, si se configurara esa excepción previa, necesariamente tendría que plantearse referida al derecho. No hay una obligación en esos casos, sino únicamente un derecho que da la ley. Pero es un derecho que da la ley si se cumplen ciertas circunstancias. Y como vemos aquí en este artículo 155, esa circunstancia consiste en que cualquiera de las tres situaciones que vemos acá, ya sea la separación voluntaria, el abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada, se hayan dado por más de un año. Si la demanda de divorcio se planteara cuando se ha producido cualquiera de estas situaciones, supongamos la ausencia inmotivada, pero esa ausencia inmotivada no ha sido por más de un año, digamos, ha existido una ausencia inmotivada únicamente por un periodo de 8 meses, entonces no se ha terminado de configurar la causal de divorcio, no ha nacido en realidad ese derecho a demandar de conformidad con esta norma y por lo tanto existiría una excepción previa de falta de cumplimiento de, en el caso del ejemplo, la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer. Aquí vemos que hay un elemento de tiempo involucrado, el más de un año a que hace referencia el artículo 155 del Código. Lo que pasa es que a pesar de que vemos el elemento de tiempo involucrado, la excepción previa en este caso no estaría referida a un plazo, sino a una condición. ¿Por qué? Porque decíamos que hubo una diferencia sustancial entre el plazo y la condición, es que en el caso de la condición, ese acontecimiento futuro es incierto. Puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. En el caso del plazo es un acontecimiento futuro, pero además es cierto, necesariamente va a ocurrir. Puede ser que específicamente sepamos cuándo, o puede ser que no, pero es algo que siempre va a ocurrir. Y aquí en el caso de la separación voluntaria o del abandono voluntario del hogar conyugal o la ausencia inmotivada, no necesariamente van a ser por más de un año. Alguien podría abandonar el hogar conyugal y una semana o un mes después, 6 meses después, el tiempo que fuera, se podría arreglar la situación en la pareja, retoman la vida en común y entonces nunca se va a producir esa situación de que la circunstancia esta se mantenga por más de un año. Entonces es un acontecimiento incierto, por eso lo planteamos referido a la condición. El hecho es que si, digamos, ese abandono del hogar conyugal no se mantiene en esa situación por más de un año, si estamos en todavía ese periodo de abandono del hogar conyugal, pero esto no se ha dado durante más de un año, la excepción previa se configura totalmente, no ha nacido esa posibilidad de demandar el divorcio. Otro ejemplo
más o menos en la misma línea lo encontramos en el artículo 173 del Código, referido a la unión de hecho. Esta norma dispone que la unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que produzca efectos legales siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Lo que nos interesa en este momento es que la norma exige que esta situación, esa convivencia, se haya mantenido constantemente por más de 3 años. Luego, más adelante, el mismo Código Civil dispone que si, si no lo hacen de mutuo acuerdo, digamos, los convivientes, esa declaración de su unión de hecho, se puede pedir que sea mediante una declaración judicial. Y entonces siempre sigue siendo requisito el que esa convivencia se haya dado durante más de 3 años. El artículo 178 del Código indica que también pueden solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho si hubiera sido plenamente probada. Entonces, en este caso, si fuera una unión de hecho que se demande judicialmente, sigue siendo aplicable el requisito de que la convivencia se haya mantenido por más de 3 años. Si alguno de los convivientes planteara su demanda en contra del otro pidiendo que se reconozca esa unión de hecho, pero la plantea en un momento en el que la convivencia todavía no ha sido durante un periodo mayor a 3 años, esta excepción previa sería procedente. También sigue siendo una condición, porque si un hombre inicia una convivencia con una mujer, puede ser que una semana después o un año después o el tiempo que fuera, cese esa convivencia. No necesariamente van a convivir durante más de 3 años. El hecho es que si se presenta esta demanda pidiendo la declaración de unión de hecho cuando todavía la convivencia no ha sido por más de 3 años, se configura esta excepción previa. No se ha cumplido la condición que daría lugar al nacimiento de ese derecho a demandar la unión de hecho. Entonces tendríamos una excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer. Y finalmente, tendríamos aquí en este otro color celeste la posibilidad de interponer una excepción previa referida a la condición con respecto a la obligación. Sería entonces una excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeta la obligación que se hace valer. Vemos aquí algún ejemplo, el artículo 1271 del Código Civil en su primer párrafo. La norma establece que se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. Entonces, como condición, se puede establecer cualquier cosa que a las partes del contrato se les ocurra, con la simple limitante de que no sea contraria a las leyes o a la moral. Y entonces el ejemplo del que vamos a platicar es el artículo 1436 del Código Civil, que se refiere a la cláusula de indemnización, es decir, cuando desde que se celebra el contrato las partes se ponen de acuerdo para el eventual caso de un incumplimiento de ese contrato, cuál sería la indemnización que aquel que incumpla le tendría que pagar a la otra parte. Entonces la norma dispone, las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación, o no la cumpla de la manera convenida o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Entonces cuando se pacta esta
cláusula de indemnización o cláusula penal, como se le conoce también en la doctrina, lo que se está haciendo en realidad es un reconocimiento de deuda, pero no es un reconocimiento liso y llano. Yo no me estoy comprometiendo desde que celebro el contrato a pagar a la otra parte esa cantidad de dinero que se menciona en la cláusula de indemnización. Yo me comprometo a pagarle esa cantidad de dinero si y solo si se produce una determinada situación, que es un incumplimiento en cuanto a ese contrato en el que incurra yo. Entonces, si en un futuro se produce un hecho que es incierto, que puede ser que ocurra o puede ser que no ocurra, que es el incumplimiento de mi parte, entonces nacerá esa obligación. Es una obligación que no es perfecta desde el momento en que se celebre el acto del contrato. Es una condición, es una obligación que está sujeta a una condición suspensiva, al el acontecimiento futuro e incierto de que yo incumpla el contrato. Entonces, si por ejemplo la otra parte me quisiera demandar el pago de esa cantidad de dinero sin que yo haya incurrido en un incumplimiento de la obligación, daría lugar a la interposición de esta excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeta la obligación que se hace valer. Entonces nos correspondería a continuación platicar de las excepciones previas de caducidad y de prescripción. Antes de entrar al tema de estas dos excepciones, que nos llevará buena cantidad de tiempo de la próxima clase, convendría a manera de resumen o de conclusión hacer algunas reflexiones respecto a estas 4 excepciones previas que encontramos recogidas aquí en este inciso séptimo del artículo 116 del Código. En primer lugar, precisamente eso, la norma no regula una excepción previa, regula 4, o mejor dicho, establece la posibilidad de interponer 4 distintas excepciones previas. Luego, en la misma línea de pensamiento, no existe una excepción previa que se denomine de falta de cumplimiento del plazo o de la condición en que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Existen 4 distintas excepciones previas, cada una de las cuales tiene su propio nombre. Tenemos una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeto el derecho que se hace valer. En segundo lugar, una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo que está sujeta a la obligación que se hace valer. En tercer lugar, una excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer. Y finalmente, una excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeta la obligación que se hace valer. Para la procedencia de alguna de estas 4 excepciones, necesitaríamos en principio que el derecho o la obligación en que se fundamenta la demanda esté sujeto a un plazo o a una condición, que no necesariamente va a ser así. Hay derechos y hay obligaciones que no están sujetas a plazo ni a condición, y por lo tanto en esos casos nos olvidaríamos de la posibilidad de interponer cualquiera de estas 4 excepciones. Ya puestos en el punto de que sí el derecho o la obligación están sujetos a un plazo o a una condición, entonces tendríamos que determinar cuál de los dos es. ¿Está sujeto a un plazo o está sujeto a una condición? Y esa distinción es relativamente sencilla. Si ese acontecimiento futuro del que depende el nacimiento o la extinción del derecho o la obligación es un acontecimiento cierto, es decir, es algo que necesariamente va a ocurrir, estaremos hablando de un plazo. Por el contrario, si ese acontecimiento futuro es un acontecimiento incierto, que puede ser que ocurra, pero también puede ser que no ocurra, estaremos hablando de una condición. El elemento determinante entonces para distinguir entre plazo y condición no es el tiempo. No es que cuando la referencia sea algún tiempo, necesariamente hablemos de plazo, porque ya cuando citamos algunos ejemplos, veíamos algunos casos, como en el de la declaración de unión de hecho,
en el cual esa convivencia por más de 3 años no es un plazo, porque no necesariamente si yo inicio convivencia con alguien voy a mantener esa convivencia, sino que podría ser que esa convivencia sea el día siguiente o en cualquier tiempo posterior. Entonces, el elemento determinante es si ese acontecimiento futuro es algo cierto, algo que necesariamente va a ocurrir, es un plazo. Si es algo incierto, algo que puede ser que ocurra, pero también puede ser que no ocurra, aunque esté involucrado un elemento de tiempo, es una condición. Ya establecido si es un plazo o una condición, entonces corresponderá concatenarlo con un derecho o una obligación. Y entonces ahí la distinción parecería ser un poco más complicada en principio, pero en realidad no lo es. Decíamos, vamos a tener muchas situaciones en las cuales va a estar involucrada al mismo tiempo una obligación y un derecho, que eso lo vamos a encontrar sobre todo en los contratos, muchísimo, y en general en el derecho de obligaciones, una misma prestación para una parte va a ser derecho y para la otra parte va a ser obligación. Eso no quiere decir que en esas situaciones yo indistintamente pueda plantear mi excepción previa relativa al derecho o la obligación. En todos esos casos en que hablamos del derecho de obligaciones, deberé interponer la excepción previa, si es que fuera el caso, referida a la obligación. Y reservaremos la excepción previa referida al derecho para aquellos casos en los cuales no están fundamentados en el derecho de obligaciones. No tenemos una prestación con la cual una parte tenga el derecho a exigirle y la otra parte tenga la obligación de cumplir con ella, sino para aquellas situaciones en las cuales simplemente producidas ciertas circunstancias, la ley confiere a una persona el derecho de plantear una demanda, como puede ser en los casos de nulidad de un negocio jurídico, en el divorcio, en la declaración de unión de hecho, etc. Entonces, en todos esos casos, la excepción previa se interpondrá referida al derecho. Y tenemos ahí, por esa combinación entre el plazo o la condición por un lado y el derecho o la obligación por el otro, las 4 distintas excepciones previas contempladas en este inciso séptimo del artículo 116 del Código, las cuales, insistimos, son 4 excepciones distintas entre sí. Hay que determinar cuál es específicamente la que corresponde al caso concreto y denominarla con su nombre correcto. Falta de cumplimiento del plazo que está sujeto al derecho que se hace valer. Falta de cumplimiento del plazo que está sujeto a la obligación que se hace valer. Falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer. O falta de cumplimiento de la condición a que está sujeta la obligación que se hace valer. Ahí tenemos las 4 opciones. Una de esas será la correcta para nuestro caso concreto y esa será la que deberemos utilizar. Dejamos por aquí entonces la clase del día de hoy y continuaremos la próxima tratando sobre las excepciones previas de caducidad y de prescripción. Buenas noches.